A todos nos ha pasado, ¿no? Estás en Facebook, quizás un poco apurado, interactuando rápido, y de repente, ¡zas! Te aparece ese mensaje en la pantalla. Frío, tajante. Estás bloqueado temporalmente. Es una barrera digital, una pared invisible que te frena en seco. Sí, es frustrante. Como si te dijeran, ibas demasiado rápido. Exacto. Y me puse a pensar, ¿y si esos bloqueos no fueran solo digitales? ¿Qué pasa con los bloqueos emocionales, espirituales o en nuestras relaciones? Esos que nos impiden avanzar y a veces ni siquiera sabemos por qué están ahí. Es una muy buena analogía. Pues precisamente de eso va nuestra exploración de hoy. Nos vamos a sumergir en los documentos de una organización que, justamente, se dedica a eso, a intentar desbloquear a las personas por dentro. Nos llegó un material muy interesante, la página web de Rever Colombia, un PDF bastante denso que profundiza en su filosofía, y como una metáfora perfecta, esa captura de pantalla del bloqueo de Facebook. O sea, tenemos el problema y la posible solución. Justo. El plan es entender qué es Rever, qué problema de fondo están tratando de resolver, y sobre todo, cómo lo hacen. La verdad es un enfoque que pica la curiosidad. Bueno, analicemos esto a fondo. Para empezar, vayamos a lo básico. ¿Qué es exactamente Rever? Los documentos lo definen como un Ministerio de Restauración. Forma parte de una red más grande llamada MAPI, que es el Movimiento para Pastores e Iglesias. Ajá. Y su gran objetivo, la frase que más repiten, es la restauración del alma. Y esto lo conectan directamente con un llamado a la santificación. Y esa palabra santificación puede sonar un poco intensa, ¿no? Un poco abstracta, sí. Casi como algo medieval. Pero lo fascinante aquí es cómo apenas la introducen, la aterrizan de inmediato. Sus propios textos aclaran que no están hablando de una doctrina teológica lejana. Claro. Su misión oficial, y la cito textualmente, es promover la salud emocional y relacional. Ahí está la clave. Y su visión es que cada iglesia tenga un liderazgo saludable y un ministerio de restauración transformador. Así que desde el minuto 1 te están diciendo, sí, hablamos de santidad, pero para nosotros, hoy, eso se ve como salud mental, emocional y relaciones que funcionan. Construyen un puente muy directo entre lo espiritual y lo práctico. Exacto. Y para entender por qué ofrecen esa solución, primero hacen un diagnóstico bastante crudo de la situación. Te confieso, cuando leí esta parte en el PDF, me detuve un buen rato. La lista de la realidad actual. Esa misma es contundente. No son problemas teológicos, son problemas profundamente humanos. ¿Qué puntos te llamaron más la atención de esa lista? Varios. Por ejemplo, el primero que mencionan es heridas paternas y traumas no resueltos. Así, de entrada. Fuerte. Luego hablan de la dificultad para expresar y gestionar emociones. O peor, que cuando las expresas es para atacar a otros. También señalan algo que creo que es la epidemia de nuestro tiempo. Vivir enfocado en lo urgente en lugar de lo importante. Lo que lleva a la sobrecarga, al estrés. Y al riesgo constante de burnout. Me pareció muy valiente que lo pusieran sobre la mesa de forma tan directa. Es que esa lista es el corazón de su diagnóstico. Continúa con cosas como no tener una buena autoimagen, vivir comparándose constantemente. Sí, lo leí. Y remata con un punto que es muy potente, ser fruto de un hogar disfuncional y, como consecuencia, arrastrar esas disfunciones a la vida adulta. Lo que están haciendo, si lo vemos en perspectiva, es tomar una serie de problemas que la psicología lleva décadas estudiando. Claro. Y decir, esto también está pasando aquí, dentro de nuestras comunidades de fe, y está afectando a todos desde el miembro de a pie hasta el liderazgo. Totalmente. Es como si, volviendo a la metáfora del inicio, esta lista fuera el informe técnico que te explica por qué tu cuenta está bloqueada. Exacto. No es un error arbitrario. Son estas heridas, este estrés, esta falta de herramientas emocionales, las que están causando el bloqueo en la vida de las personas. Justo. Y al hacer eso, se posicionan como una herramienta específica para esas comunidades. El mensaje de fondo es que la fe no debe ignorar estos problemas, sino integrarlos. No es una cosa o la otra. El material lo subraya una y otra vez. No se trata solo de doctrina, sino de la integración de la fe con la salud emocional y relacional. Quieren que la espiritualidad sea una herramienta práctica para sanar estas áreas. Entiendo el diagnóstico. Es bastante claro.
Y me imagino que para muchos, escuchar esa lista debe ser como mirarse en un espejo. La pregunta del millón es, una vez que tienes ese diagnóstico tan duro, ¿qué haces? ¿Cuál es el primer paso que proponen? Claro, porque las buenas intenciones no sanan traumas. Exacto. Ahí es donde entra su metodología, que es muy estructurada. Las fuentes mencionan 4 estrategias principales. Hablan de crear equipos de restauración, dar asesoría a líderes, organizar eventos de capacitación. Pero todo gira en torno a algo central, ¿verdad? Sí, todo gira en torno a una pieza central, que ellos mismos llaman el corazón de la propuesta de Rever, los grupos de apoyo, o GA, como los abrevian. Ok, la idea de un grupo de apoyo suena bien en teoría, pero seamos honestos, en muchas comunidades, ya sean religiosas o no, la confidencialidad puede ser un problema. Es el gran riesgo. Un espacio seguro puede convertirse fácilmente en una fuente de chismes. ¿Mencionan cómo intentan garantizar que esos grupos sean realmente seguros? Es una excelente pregunta, y parece que son muy conscientes de ese riesgo. El material profundiza bastante en la dinámica de estos grupos para precisamente evitar eso. Primero, son grupos pequeños. Eso, en teoría, facilita la confianza. Lógico. Segundo, la confidencialidad no es una sugerencia, es la regla número 1, la condición para participar. Y tercero, y esto me parece crucial, no son grupos espontáneos. Ah, ok. Están guiados por facilitadores que han sido formados y capacitados por la misma organización en su método. No es solo gente con buena voluntad, sino personas con un entrenamiento específico. Eso tiene mucho más sentido. Entonces, ¿qué pasa dentro de esos grupos? ¿Se sientan a conversar y ya? No, para nada. Tienen encuentros periódicos, generalmente semanales, con un temario definido. Los temas son, digamos, la columna vertebral de su método de desbloqueo. ¿Cómo cuáles? Trabajan cosas como la sanidad de heridas del pasado, la renovación de la identidad personal, cómo construir relaciones sanas y conceptos tan complejos como el perdón y la autoaceptación. O sea, no es terapia de grupo clínica. Utilidad guiada. Y hay una práctica que mencionan mucho, la rendición de cuentas. ¿Qué sería eso? Es básicamente un compromiso mutuo de apoyarse y ser honestos sobre el progreso de cada uno. Y mencionan un proceso específico, ¿verdad? ¿Recuerda haber leído algo sobre unos pasos con letras? Sí, proponen un itinerario resumido en 4 pasos. Es casi como un mapa para el participante. El paso A es reconocer, admitir las propias heridas, las defensas que uno ha construido y la responsabilidad que uno tiene. El primer paso, admitir el problema. Sin eso no hay nada. El paso B es experimentar a Jesús dentro de su marco de fe, asumiendo esas heridas. Es el momento de la transferencia de la carga, digamos. El C es recibir perdón y liberación, que ellos entienden que viene de Dios. ¿Y el último paso? El D, que cierra el círculo de una manera muy interesante, es poder transmitir ese mismo perdón a otros, a quienes te han herido. Es un ciclo que va de recibir sanidad a ser capaz de darla. Es un proceso muy definido. Y algo que las fuentes dejan claro es que esto no es una estructura anónima. Le ponen nombres y apellidos. Le dan un rostro humano. Sí. Mencionan a los líderes de Rever en Colombia, los pastores Juan Carlos Salas y Nidia García, y también a otros líderes de área como Ricardo Guevara y Lady Giraldo, o Carlos Jaramillo y Daniela Valencia. Darle un rostro humano, creo yo, busca generar confianza, mostrar que hay una estructura detrás. Sin duda. Y esa estructura se rige por una serie de valores que también detallan en los documentos. Son como la constitución interna de la organización. Sí. Y al leerlos me llamó la atención un vaivén muy particular. ¿A qué te refieres? Por un lado tienes el valor 1, que es escuchar a Dios y depender de Él. O el valor 2, Jesús, fuente de restauración, que son netamente espirituales. Claro. Pero luego, justo al lado tienes el valor 4, relaciones sanas con interdependencia, y el valor 5, formación bíblica y práctica. Es una mezcla constante entre lo teológico y lo terriblemente pragmático. Es que esa dualidad es, de nuevo, su propuesta de valor. Y refleja una tendencia mucho más grande que estamos viendo en muchos ámbitos. ¿En qué sentido? Muchas organizaciones, no solo religiosas, se están dando cuenta de que la cultura o los valores escritos en una pared no significan nada si la gente está quemada, ansiosa o lidiando con problemas personales sin resolver. Rever está aplicando esa misma lógica de primero las personas, su salud interior, en un contexto de fe.
Claro, de nada sirve tener gente que se sepa la doctrina de memoria si por dentro están rotos y sus relaciones son un desastre. Exactamente. Buscan un creyente que no solo sabe cosas, sino que está sano emocionalmente y sabe cómo relacionarse. Que no tenga la cuenta bloqueada para seguir con la idea. Exacto. La idea que transmiten es que la madurez espiritual no es solo conocimiento. Según sus documentos, implica tener sanidad interior y herramientas prácticas. Quieren formar personas que sean resilientes, empáticas y emocionalmente inteligentes, todo dentro de su cosmovisión cristiana. Es un enfoque muy integral. Ok, si tratamos de armar el rompecabezas completo, empezamos con la idea de un bloqueo, esa barrera digital frustrante, y la usamos como metáfora de nuestras barreras internas. Ajá. Luego descubrimos a Rever, un ministerio cristiano que diagnostica esos bloqueos a través de una lista de problemas emocionales y relacionales muy reales. Y su solución es un método estructurado centrado en grupos de apoyo confidenciales y guiados para que las personas puedan pasar por un proceso de sanación. Un proceso muy definido. El fin último es lo que ellos llaman santificación integral, que en la práctica significa personas y comunidades más saludables. ¿Lo estoy entendiendo bien? Lo has sintetizado perfectamente. Pero hay un detalle final en las fuentes que le da una dimensión extra a todo esto, y que creo que es la clave de su modelo. El nombre Rever no es una palabra al azar, es un acrónimo. Ah, mira. Significa restaurando vidas, equipando restauradores. Ah, eso lo cambia todo. Exacto. Porque significa que el propósito no termina en la sanación individual. No es un modelo terapéutico donde alguien se cura y se va. Para nada. La persona que es restaurada es luego equipada para convertirse, a su vez, en un agente de restauración para otros. El ciclo no se cierra, se multiplica. Es un efecto dominó. Justo. Su objetivo final, y lo citan textualmente, es una iglesia saludable que vivencia restauración en su barrio y ciudad, extendiéndola a las naciones. Es un modelo de sanación personal con una ambición muy clara de impacto comunitario y social. No es sanar por sanar, es sanar para transformar el entorno. En una frase, entonces, lo que Rever propone es una ruta donde la fe deja de ser solo un conjunto de creencias Creencias pasivas. para convertirse en una herramienta activa para sanar heridas emocionales y construir relaciones que funcionen de verdad. Precisamente. Y todo su enfoque se basa en una premisa muy potente. Para sanar una comunidad, sea cual sea, primero tienes que sanar a sus individuos y sobre todo a sus líderes. Esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este caso. A ver. ¿Hasta qué punto la salud de cualquier organización, sea una empresa, un movimiento social o una familia, depende directamente de la salud emocional, a menudo invisible y no atendida, de las personas que la integran?